Bienvenidos a Entrevistas con. Hoy nos acompaña Ramón Rodilla, el asesor en riesgos laborales que ayudó a la Federación Española de Surfing en esta época en la que estamos volviendo al agua. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, conocer un poco cómo se puso y cuándo se puso en contacto contigo la Federación Española. Bueno, yo creo que fue a finales de marzo y se puso en contacto conmigo Alberto Reimunde, que es un chico de una escuela de surf de La Coruña, que muy inquieto por la situación que iba a suceder, ¿no? Entonces me dijo si habría alguna posibilidad de ponerme en contacto a mí, que sabía que era especialista en temas de prevención de riesgos laborales, con la Federación Gallega e incluso con la Federación Española, pues, en la que yo fui miembro de esa federación y estaría encantado de colaborar con ella, con lo cual dije que encantado de la vida, que podía ponerme en contacto con ellos, y así fue. Y me llamó Lorenzo Chávez de Almeida y Carlos Paz, y para ver si podía echarles una mano con el protocolo que querían establecer para la vuelta al agua, el paso de vuelta al agua, y me puse a su disposición pues para colaborar en lo que fuese. Colaboré también con Nacho García y con otras personas de la federación y de otras federaciones. Eres asesor en riesgos laborales, conoces el mundo del surfing. ¿Cuál fue tu papel en todo este proceso? Bueno, y efectivamente yo soy prevencionista y entonces pues estoy acostumbrado a manejar riesgos laborales pues en el ámbito, como digo, laboral. Se trataba en este caso de de asimilar los riesgos que tenemos en nuestro trabajo a los riesgos que vamos a tener, en este caso motivados por un virus, que es un riesgo biológico. Entonces, pues bueno, mi papel fundamental fue tratar de buscar las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta y desarrollar un protocolo de actuación, tanto para deportistas individuales como para deportistas federados, como para escuelas deportivas, clubes y deporte de competición. En realidad hemos trabajado sobre un protocolo, lo que pasa es que ese protocolo tiene diferentes entre comillas, clientes. El primero de ellos fue el surfista individual, que es el que, bueno, pues ya está en vigor. Desde hace ya aproximadamente un par de semanas los surfistas están pudiendo ir al agua y se centró ese protocolo en esa primera fase o fase cero en la que los surfistas federados y no federados podrían ir y cómo deberían ir al agua. Posteriormente, en la fase 2, probablemente entrará al agua ya lo que sería la fase grupal, es decir, clubes y escuelas y probablemente competición. Entonces, este protocolo que nosotros hemos desarrollado pues trata de explicar a los clubes y a las escuelas qué medidas preventivas tienen que implantar en las mismas para dar una garantía de seguridad a todos los participantes y a sus trabajadores. Es una cosa que nos parece fundamental. Es muy asimilable al mundo de la prevención de riesgos laborales y de las evaluaciones de riesgo, con lo cual ha dado trabajo, pero bueno, creo que hemos conseguido un buen protocolo de vuelta al agua. Y así es, Ramón. Y a día de hoy, además, muchas de las comunidades autónomas ya han cambiado de fase. ¿Qué podemos hacer a día de hoy en la fase 1 y en la fase 2 en España? En la fase 1 fundamentalmente se han abierto las playas para surfistas individuales y surfistas federados o surfistas DAN, deportista de alto nivel, DIN, deportista internacional. ¿Qué va a pasar en la fase 2? Probablemente den paso a las actividades colectivas. Y con actividades colectivas quiero decir que comenzarán probablemente los clubes a desarrollar actividades y las escuelas deportivas a desarrollar actividades. Es una época absolutamente fundamental para las escuelas de surf, la época veraniega, porque es cuando hacen fundamentalmente su mayor caja. Y entonces, bueno, pues sería muy recomendable, la verdad, que pudiesen empezar a hacerlo, por supuesto, manteniendo una seguridad muy importante, y por eso el protocolo que hemos creado desde la Federación Española de Surf para este tema, para la vuelta a la fase 2, que será, ya te digo, la parte colectiva en la que entran todos. Y ahora, como bien decías, es un momento crucial para muchas escuelas, ya que se van a jugar gran parte de sus beneficios en los meses estivales. ¿Qué le podrías decir a todos los usuarios que van a poder o apuntarse a las escuelas este verano? Bien, vamos a ver. Es como todo en la vida. Habrá escuelas que lleven el protocolo adelante, habrá otras escuelas que les cueste más llevarlo adelante. Pero una escuela que se, que se ponga las pilas, hablando entre comillas, que se ponga bien las pilas y que implante su protocolo, el protocolo que hemos diseñado en su escuela, garantizará que nadie podrá contagiarse en la misma. Como todos los protocolos en medidas preventivas, toca 4 palos fundamentalmente. El primero es la información. Es fundamental informar tanto al surfista
como a los trabajadores de la propia escuela. La primera es esa, es la información. La segunda es la formación. En el mundo laboral, y en este caso en las escuelas forman también parte del mundo laboral, los trabajadores tienen que ser formados. 3, medidas preventivas. Bueno, hay muchísimas medidas preventivas, pero desde la señalización en el suelo de distancias de seguridad, señalización vertical en todas las partes de la escuela de pues, las conductas que hay que llevar a cabo, lavarse las manos permanentemente, distancia mínima de 2 metros en las zonas de oficinas, vestuarios, etcétera, distancia de 4 metros en el agua, que es la que hemos establecido, distancias de 4 metros en la arena a la hora de hacer estiramientos, etcétera, y que haya mucha información a disposición del alumno y también pues, de los profesores o de las personas que trabajan en la escuela. Por último, la implantación y el sentido común tanto del director de la escuela como del participante. Es fundamental que todo el mundo esté concienciado de que, cuidado, venimos de una fase que ha sido, nos hemos concentrado absolutamente en nuestras casas y no hemos salido. Señores, esto es un virus que es una pandemia. Entonces, bueno, pues no hagamos el tonto. Te quería preguntar antes de despedirnos, ¿cuándo volveremos con esa nueva normalidad al agua? ¿En qué fase estaría previsto esa nueva normalidad de poder ir con tu grupo de amigos o con tu gente a tu playa? Bueno, yo creo que es demasiado pronto para saber cuándo va a haber una normalidad absoluta. Y tiene que pasar la temporada de verano. En la temporada de verano, evidentemente, vamos a estar restringidos. Va a haber unas distancias de separación. Nosotros estamos recomendando, en general, 4 metros en el agua, si el viento es leve, y más de 4 metros si el viento es fuerte. Pero, sinceramente, para volver a la normalidad, ten en cuenta que va a pasar este verano, vamos a estar con estas medidas restrictivas. Llegará octubre, noviembre, llegará el invierno y llegará la época de los virus, con lo cual a ver cómo se comporta este virus a cuando llegue el otoño y el invierno, y en función de cómo vaya evolucionando este virus o cómo se exponga a la población y cómo lo asuma la población, pues imagino que se volverá en más medida o en menos medida a la situación normal. Yo no lo sé, pero no creo que antes de 6 meses volvamos a una situación normal. No lo creo. Pues ojalá sea antes, si no se puede, no se puede, lo importante es la salud, eso ante todo. Y nada, agradecerte tu tiempo y esperemos que con tus palabras hayas podido aclarar esa incertidumbre que existía en la comunidad surfista. Muchas gracias a vosotros y encantado de atenderos cuando queráis. Pues nada, ya habéis oído, estas son las palabras de Ramón Rodilla, asesor en prevención de riesgos laborales y que acaba de poner un poquito de luz en toda esta situación anómala que estamos viviendo todos. Nosotros volvemos mañana con más entrevistas.